La última clase, el lunes, eh, dimos lo que eran las cantidades escalares y vectoriales. Yo les mencioné que, claro, de manera introductoria, que las magnitudes físicas ya eso se había dado al inicio de año. Una magnitud física, una característica medible o una propiedad medible de un, ya sea un objeto o incluso una persona, ¿no? La altura, el peso, temperatura, volumen, ese tipo de cosas son medibles y comparables con otro objeto similar o una medida objetiva. Entonces, o sea, objetiva porque no depende de quién lo mida. La precisión de la medida sí depende del aparato de medida, pero se puede reproducir. Por ejemplo, se puede comparar dos personas si son de la misma altura o mayor o menor altura, aunque las personas no estén presentes. Solamente basta con la altura. Bien, entonces, la más sencilla de estas magnitudes físicas era la escalar. ¿Por qué? Porque ella contenía un número y una medida tal y como se dijo en esta diapositiva. Las que mencioné aquí, la magnitud física, la masa, temperatura, tiempo y volumen y longitud. Hay muchas más, ¿no? Evidentemente, pero quedan plenamente identificadas cuando tú hablas del número y la unidad de medida. Por ejemplo, masa, decir una masa de más o menos una libra de cebolla o exactamente una libra de cebolla, no hay más nada que aclarar. No importa la forma de la cebolla, se entiende. O sea, no hay que mezclar la magnitud física, volumen o de qué color son, ese tipo de cosas, no importa. Queda claramente decir el número 1, claro, aquí le metí más número de precisión, pero si yo, por ejemplo, 1.0 libras, para ser más conciso, de masa de cebolla queda claro, o simplemente masa. Una temperatura, por ejemplo, de 37 grados centígrados queda plenamente identificado, diciendo el número 7, disculpe, el número 37 y la unidad de temperatura grados Celsius. Bien, aquí un lapso de tiempo, claro, aquí tuve que hacer un pequeño énfasis en decir que me refería a un intervalo de tiempo o un lapso de tiempo de 42 minutos. Aquí, 42 minutos después de pasar las 2. Por otro lado, aquí le mostré, que era el ejemplo más tangible, por ejemplo, una jarra, cualquier tipo de envase que mide 1 litro, ya sea un poquito más delgado o alto, o un poquito más ancho pero bajito, pero aún así el volumen que ocupa, la cantidad de espacio que puede ocupar es en ese caso 1 litro. O sea, decir el número y unidad de medida y la cantidad queda plenamente identificada, se llama escalar. Entonces, aquí en longitud, para hacer el contraste con respecto a la diapositiva que vimos, que era la persona buscando una ubicación, la longitud es una cantidad escalar. Por ejemplo, aquí la longitud, por ejemplo, de una cuerda de 10 metros, queda plenamente identificado como longitud. ¿Por qué? O de medida, pues. Porque una cuerda no importa cómo se mida, ella va a medir 10 metros de longitud, no importa la dirección, en qué sentido se midió, dónde se midió, o sea, independiente. Pero en la magnitud física posición o ubicación sí es una magnitud vectorial y no queda totalmente identificada cuando solamente dices un número y unidad de medida. Como les mencioné aquí, esta persona de color, la persona que se encuentra aquí de vestido verde, quiere ubicar una casa, la posición de una casa con respecto a él. Entonces él está en la ubicación de referencia, pero le falta una componente, pues, algo que le falta, una información que muestra los vectores. Porque solamente le mencionaron que él está ubicado a 200 metros de una casa. Solamente la información que le dieron es una cantidad escalar, porque dijeron 200, que es un número, y metros, que es la unidad de medida en ese caso. Entonces aquí puede encontrar 5 casas que equidistan de él, o sea, que tienen la misma distancia con respecto a él. Pero falta la otra parte de las cantidades vectoriales, que son las de vectores. ¿Ok? Entonces, las cantidades vectoriales quedan totalmente definidas, como puse aquí, al dar un número, en este caso 200, unidad de medida, en este caso metros, y la dirección que había que ver qué casa era. Si, por ejemplo, hubiera sido la casa A, habría que hablar de dirección noreste y un ángulo determinado en ese caso, un ángulo determinado ahí, que fue lo que vimos con el mapa posterior. ¿Ok? O sea, en resumidas cuentas, los escalares y vectores son magnitudes físicas. Se pueden medir de manera objetiva, pero la vectorial es más compleja porque intrínseco a él tiene un escalar, porque la dirección en este caso tiene, los 200 metros es una parte escalar. ¿Ok? Bien, entonces ahí llegamos a esta parte que les mencioné entonces que el fenómeno, o sea, el ejemplo se trataba de una avioneta, recuerden que es una sola avioneta, eso es lo que la puse varias veces para mostrar los 3 desplazamientos, que iba en línea recta a través a través de 4 aeropuertos, pero hace solamente 3 desplazamientos. De David Chiriquí a Santiago de Veragua se desplaza en línea recta
Entonces la dirección con respecto a la salida, que la salida fue el aeropuerto de Chiriquí, son 150 kilómetros, evidentemente en línea recta, pero con un ángulo de 14 grados sureste. Entonces ahí está este desplazamiento. Recuerden que desplazamiento es cambio de posición. Hay que estar claro en eso. Voy a escribirlo por acá abajito. Desplazamiento es cambio de posición. Cambio de posición. Porque miren que en el caso de las casas, él solamente dice dónde estaban las casas, no que las casas se estaban moviendo, ni él se está moviendo. Entonces, en ese sentido, una posición también es vectorial, como se ve el caso de las personas, del muchacho de traje verde. Pero el desplazamiento es cuando ya el objeto se está moviendo. No dice qué tiempo le toma pasar de un punto a otro y a qué velocidad va. No, solamente dice que estaba la avioneta, en este caso esta avioneta que está aquí, viajó de David Chiriquí en línea recta hasta Santiago de Veraguas. Ahí hace un arribo, bueno, hace una escala prácticamente. Posteriormente ya sale de Santiago de Veraguas y sigue su recorrido hasta llegar a Colón, Ciudad Colón. Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí es un desplazamiento de 165.2 kilómetros, o sea, la distancia, en un ángulo noreste. Bueno, aquí se me fue un poquito como levantado esta cosa. Ahora sí, está un poquito como mal. Ahora sí. 52 grados noreste. Miren que todos los ángulos los estoy midiendo con respecto a la línea horizontal, que en este caso sería noreste. Vamos a poner un poquito por acá, esta que está aquí. De aquí a aquí sería el ángulo hacia abajo noreste. Digo, aquí sería sureste. Voy a hacer el último caso. Bien, entonces, ¿qué pasa? Después hace una pequeña parada en Colón, después sale de Colón, Ciudad Colón, hasta el aeropuerto de Albrook. Les mencioné que no era el de Tocumen, sino el de Albrook, para que quede más cerca de aquí. El puente de las Américas y eso, para no, así, porque el de acá se lo quiero poner en el quiz o en el ejercicio. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahí el desplazamiento en línea recta, porque recuerden que se buscó la forma de que sean desplazamientos aéreos en línea recta. Se sabe que a escala global, o sea, entre otros países, otros continentes, el transporte aéreo, un avión sea como sea, hay muchas ocasiones en las cuales no hace una línea recta. Hace curvas, ya sea por necesidad o más próximo a otra escala o por seguridad. A veces no siempre puede hacer una distancia en línea recta, aunque pudiera hacerlo porque eso es un transporte aéreo, pero parece que no se hace siempre. Bien, entonces aquí busqué la forma de que como son lugares más locales, bueno, relativamente locales, son longitudes largas, pero es dentro del país. Son en línea recta, busqué la forma que sea en línea recta, totalmente en línea recta. Así que de Colón a Panamá era 54.3 kilómetros en una dirección de 27 grados sureste. ¿Ok? Eso había puesto en esta tabla que está aquí. Y les mencioné que cada una de estas eran coordenadas polares. Voy a escribirlo aquí. Coordenada polar, vamos a poner coordenadas polares, se le denomina al caso en el cual, vamos a ponerlo aquí, una coordenada polar, vamos a ponerlo en rojo, ahí está, coordenada polar. Las coordenadas polares son los casos en los cuales, por ejemplo, en un desplazamiento, tú estás dando la longitud, vamos a ponerlo aquí, en todos los casos se ve eso, dando las longitudes en línea recta de un punto, del punto de llegada, del punto de partida al punto de llegada, ahí está. En todos los casos se está dando la longitud y también se da un ángulo que está relacionado con una dirección. Voy a ponerle otro color para denotarlo mejor, pero se trata de lo mismo. Entonces también acompañado de eso da una dirección, pero que está referenciado con un ángulo. O sea, la cosa que el asunto es que hay un ángulo ahí. Entonces cuando se da la información de longitud en línea recta, de por donde pasó de un punto a otro, y el ángulo son las coordenadas polares. O sea que lo mismo puede decir del lado de acá. Estoy dando la información aquí de coordenadas polares acá también. Vamos a ponerlo. Esto voy a ponerlo por acá. Esto es una información que se tiene que saber. Pero aquí, en todos los casos coordenadas polares, es porque se está dando, vamos a poner aquí en otro color bien resaltable que se note lo que quiero decir. Que sería, se da una longitud y se da el ángulo. Se llama coordenadas polares. Si estoy en la información de coordenadas polares es más fácil graficar. Pero ahora el asunto que les mencioné aquí, en esta flecha que está aquí, que en ese caso yo intentaba decir, bueno, pero la avioneta tomó por las trayectorias en línea roja. ¿Cómo hubiera sido si hubiera pasado por la trayectoria directa? O sea, desde David a Panamá,
lo cual está representado con la flecha verde. Bien, ahí fue el planteamiento que yo puse aquí como pregunta. Escribí, si la avioneta hubiera ido directamente desde David hasta Panamá, ¿cómo hubiera sido su vector de desplazamiento? Entonces, esa es la pregunta. Y lo que se quiere fundamentalmente es que la avioneta no haga ese recorrido. O sea, yo no quiero que la avioneta vaya directamente, o sea, vamos a suponer por cuestión de combustible, por seguridad, que no vaya directamente desde David a Panamá. Eso perfectamente se puede hacer, pero vamos a suponer que solamente se quiere que haga recorridos mucho más cortos. Como no se hizo el recorrido físicamente, se puede hacer un cálculo aritmético. Bueno, un cálculo, una forma analíticamente, haciendo un cálculo con los valores que ya se tienen, los valores locales. O sea, la trayectoria, pues, por donde tomó. En otras palabras sería, con esta información que está aquí, ¿cómo yo consigo la distancia de la flecha verde y el ángulo que representa la dirección? Voy a poner aquí. Sí, porque yo quisiera saber entonces, bueno, ¿en qué ángulo es este que está aquí? Que evidentemente se aprecia que es noreste. Pero ¿qué ángulo habría ahí? Esa sería la pregunta. Bien, entonces, la forma de responder eso es con esta tabla que está aquí. Habrá que convertir de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Ok? Eso es lo primero que se debe hacer. Se va a poner esto al fondo, muy bien. ¿Cómo convierto de coordenadas cartesianas a coordenadas polares? Bueno, lo haremos en esta tabla que está aquí. Voy a escribir las coordenadas polares que son las que tengo en el mapa y voy a hacer una operación matemática para convertir en coordenadas cartesianas, pero requiero que utilicen la calculadora científica, ustedes mismos. Voy a empezar primero explicando el asunto cuando va, por ejemplo, de David a Santiago. ¿Ok? Primera aclaración, voy a hacer un triángulo rectángulo y ahí se va entendiendo. De David a Santiago, él hizo una distancia en línea recta así, 150 kilómetros. Ok, esa distancia ya se tiene. Pero nótense que yo pudiera referenciarme también con el plano cartesiano, que ya conocemos, para conseguir dichas coordenadas cartesianas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, aquí sería, vamos a ponerlo así, aquí sería el eje Y y aquí sería el eje X. La flecha apunta hacia el lado positivo, pero claro, podemos denotarlo, podemos escribirlo de una manera más sencilla, que sería de la siguiente forma. Aquí sería, este es el eje X, el eje positivo X. Aquí el eje, vamos a poner esto más para acá. Ahí está listo. Vamos a poner esto un poquito más para acá. Si se puede, se podrá. Bueno, casi se le logra. Ahí está perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ponerlo aquí. El eje positivo, como ya lo conocemos. El eje negativo X, que también lo conocemos. Sí, porque ya habíamos hablado anteriormente de las coordenadas cardinales que están aquí, norte, sureste y oeste, noreste, sureste, suroeste, noroeste. Buscamos la forma de no confundirlo. Entonces aquí igualmente, en el eje vertical, por la parte de arriba es la parte, el eje Y hacia abajo, o sea, el eje negativo, eje Y. Vamos a subir un poquito esto. Bueno, vamos a hacer un poquito esto, así. Ahí creo que está bastante bien. Muy bien. Listo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Bueno, simplemente el hecho de que, por ejemplo, se le puede atribuir al desplazamiento desde David Chiriquí hasta Santiago de Aragua una parte estrictamente horizontal. Horizontalmente, ¿cómo se desplazó? Bueno, de aquí, horizontalmente el más llega como hasta aquí, hasta como por aquí. Verticalmente será así como, pero bajando, vertical, totalmente vertical. Entonces, nótese que la parte horizontal apunta, porque el desplazamiento fue de izquierda a derecha, se aprecia que se desplazó a lo largo del eje X positivo, que se apunta hacia la derecha, es la X positiva. Pero aquí va hacia abajo. ¿Me explico? Es como si hubiera sido una cosa más o menos así. Aquí. El desplazamiento neto fue de aquí a acá. Fue para allá. Pero horizontalmente no se movió así y verticalmente se desplazó así. Se desplazó, se va a poner otro color.
Así, listo. Entonces, claro, la flecha roja, ahí sería positivo, pues, apunta hacia positivo, el eje positivo de las X. Y la azul, que la parte vertical, sería negativo porque está apuntando hacia abajo del eje vertical, que es el eje Y. Y si esto fuera un triángulo rectángulo, que por cierto lo es, y el ángulo de consideración es 14 grados, quiere decir que la hipotenusa es 150 grados. O sea que el lado enfrente a ese ángulo sería el eje Y y el lado adyacente a ese ángulo sería el eje X. O sea que, por ejemplo, vamos entonces directamente acá, vamos a anotar primero los valores aquí. Santiago David, la distancia, 150 kilómetros. Aquí sería 150 kilómetros. La dirección, estamos viendo que son 14 grados. Bueno, ahí es, como es para abajo, es sureste, pero ese detalle se puede sobrellevar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya yo sé que el sureste me está indicando que él está en el cuadrante, este que está aquí, entre el X positivo y el Y negativo, o sea que está aquí. Si quiero la longitud horizontal, lo multiplico por el coseno del ángulo, esta longitud. O sea que sería así. Coordenadas cartesianas sería esa distancia, aquí está, esa distancia de 150 kilómetros multiplicado, como es el eje X, sería coseno de ese ángulo. Voy a poner solamente 14, ¿oyeron? Porque no quiero aquí 14 grados. 14. Esa bolita no es necesario ponerla. Ahora voy a explicar otro detallito. Miren que el eje X va positivo, está en el eje X positivo, sería positivo ahí. Sí, porque ahí se ve que el avión se desplaza en el eje, a lo largo de la parte horizontal, en el eje X del plano cartesiano, porque va de izquierda a derecha. Perfecto. Acá ahora iría negativo, porque iría bajando en el eje vertical. Serían 150 kilómetros. Vamos a un poquito esto. Ahora será multiplicado por el, bueno, en la calculadora pone sin. Ahora voy a explicar, ahora voy a detallar eso. Hasta ahí vamos a una pausa. Ok, ¿cómo se calcula el asunto del seno y coseno? No sé si lo han hecho ya en matemática y eso, pero simplemente ahí sería, la calculadora tiene unos botones en la parte superior, recuerden lo que son botones de esos de, aquí, botones en la parte de las teclas superiores, y hay una que dice, ajá, así, que dicen así, vamos a poner aquí, vamos a ver si cabe esta letra, si escribo aquí, como dice sin, otro dice cos y otro dice tan. Son funciones trigonométricas que la han utilizado en matemáticas, me imagino. Entonces también en la parte superior dice sin a la menos 1. Bueno, voy a escribirlo esto primero para no escribir tanto de arriba ahí mismo. Tan. Y en los tres casos aquí tiene un menos 1 y menos 1 y aquí menos 1. ¿Ok? Las que se utilizan, que son las de adentro, por ejemplo, tú escribes el número, por ejemplo, por lo general calcular ponen cos, presionan cos y ya aparece para escribir el número 14. Ponen 14 directamente. Pero para poder utilizar estos ángulos, recuerden que lo que son bolitas, no sé si se lo saben en matemática, lo que tienen eso de, por ejemplo, 30 grados, 45 grados, este tipo de ángulos, 90 grados, que ángulo recto, 180 grados, ángulo llano y cosas, ese tipo de cosas, o 360 grados, esos son ángulos sexagesimales, Para que la calculadora los procese bien, para obtener resultados, tiene que tener la pantalla en la parte superior o la letra D o la letra DEG. O la letra DEG. ¿Ok? ¿Me explico? Eso es muy importante saberlo. Tiene que tener esto o esto. Pero donde tú veas, por ejemplo, que diga que una cosa rara, por ejemplo, R o RAD, eso va a dar otro tipo de ángulos, son ángulos en radianes. Asegúrense cuando van a hacer cálculos matemáticos que la calculadora tenga en la parte superior la letra D o la letra D, uno de estos dos. Si dice R o RAD o GRAD, todo eso son otro tipo de ángulos, son otros tipos de ángulos. ¿Ok? Otro tipo de ángulos. Bien.
Bueno, vamos a poner los resultados para que puedan sacar los valores. De repente eso ayuda bastante. Multiplicar 150, vamos a multiplicarlo acá, sería 150 kilómetros multiplicado por el coseno de 14 grados. Eso es igual a 145 puntos. Voy a poner dos números después del punto solamente para no poner tantos valores. Y Y sería de nuevo 150 kilómetros multiplicado por el seno de 14 grados, pero negativo porque va hacia abajo, o sea que sería negativo 36.20, bueno, iba a redondear aquí, 29 voy a poner kilómetros. Entonces, claro, aquí tengo que poner positivo, ¿no? Voy a escoger un poquito esto para que sea más claro. ¿Ok? Así que esos dos valores que acabo de conseguir los voy a escribir en esta tabla. De Santiago de David, en coordenadas cartesianas, o sea, coordenadas X y Y sería, en el eje X sería 145.54 kilómetros. Y debo recalcar aquí positivo para cualquier tipo de duda a la hora de sumar. ¿Ok? Del lado de acá, negativo 36.29 kilómetros. Aquí vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo acá. O sea que convertí esos valores del mapa de 150 kilómetros y 14 grados, que son coordenadas polares, lo convertí en coordenadas cartesianas de esta forma. ¿Y por qué hago eso? Bueno, simplemente por el hecho de que en coordenadas cartesianas sí se puede sumar un tipo de suma vectorial, pero es un tipo de suma vectorial en la cual sí puedo averiguar la longitud de esa longitud de aquí a acá. O sea, la longitud de aquí a acá la puedo averiguar. O sea, la razón por la cual yo convierto esto en notación polar, en notación cartesiana, es para poder averiguar qué longitud tiene la flecha verde. Ese es el objetivo, porque en polar no se puede saber. Bien. Ok, entonces acá, cuando va de Santiago a Colón. Bien, vamos a ver acá, memorizarlo. Bien, 165.2 kilómetros, aquí serían 165.2 kilómetros en dirección, a ver, 165.2 kilómetros, 52 grados noreste, aquí sería 52 grados noreste. ¿Ok? Entonces hago un procedimiento que hice de lado acá con sus correspondientes. Vamos a poner acá, a bajar esto un poco para poder. Muy bien, queda muy bien. Entonces tomo la longitud de línea recta que tomó. Claro, vamos a ver los signos antes de hacer eso. Miren que la avioneta cuando viaja en dirección noreste está en el cuadrante donde las X son positivas y las Y son positivas. O sea, en el cuadrante, en el primer cuadrante, porque todo el mundo es positivo ahí. Así que ahí ambos van a ser positivos. Aquí positivo, la longitud va a ser 165.2 kilómetros. Y como quiero conseguir la parte horizontal, o sea, la parte de X, multiplico por el coseno. Coseno de 52. Vamos a poner solamente 52 porque esa bolita no es necesario para hacer los cálculos. ¿Ok? Bien, entonces multiplicamos. Cualquier duda me dicen 165.2 multiplicado por el coseno de 52 es igual a 101.70 kilómetros. Estoy colocando dos números después del punto. Ahora, en el eje Y vertical es positivo porque está en el primer cuadrante. Se escribe la longitud de línea recta de Santiago Colón, como se acaba de escribir, y sería unos 165.2 kilómetros, y lo multiplicamos ahora por el seno, por ahí estoy poniendo sin ahí, sin, porque casi salen las teclas de la calculadora, por el ángulo que sería el ángulo de elevación, pues ángulo noreste, así que sería 52 grados. Claro, eso va a dar positivo, vamos a poner positivo arriba porque no haya ningún tipo de confusión. Voy a resaltar los signos, aunque sean algunos implícitos, como el positivo, pues. Bien, entonces sería 165.2 kilómetros multiplicado, 165.2 kilómetros multiplicado por el seno de 52. Bueno, eso da 130.18 kilómetros. ¿Ok? Ok, entonces, eso lo anotamos en la tabla de acá. Ahora sería,
De Santiago a Colón, su desplazamiento horizontal, ambos son positivos, sería positivo 101.70 kilómetros. 101.70 kilómetros. Y en el eje vertical sería de nuevo positivo 130.18. Raíz redondiez, para que queden dos números después del punto. Aquí, digan aquí, punto debajo de punto. Bien, ahora cuando va de Colón a Panamá. Ok, de Colón a Panamá, vamos poco a poco. Espera que eso suba ahí, muy bien. Aquí. Sería, bueno, aquí también tenemos información. Sería 54.3 kilómetros y 27 sureste. 54.3, aquí sería 54.3 kilómetros, que es la distancia recorrida de Colón a Panamá, línea recta por esa avioneta, y aquí 27 grados. Como fue hacia abajo, sería sureste. ¿Ok? Bien, entonces acá hacemos el mismo procedimiento, pero vamos a ver el asunto de los signos. Nótese que es muy similar ahora al primer caso, cuando va de Santiago de David a Santiago, porque nótese que cuando va de David a Santiago, X positiva, porque va de izquierda a derecha, pero como va bajando verticalmente, la Y es negativa. Mire que lo mismo pasa en cuando va de Colón, porque, bueno, no lo dije acá, voy a ponerlo ahora, que ya no sé. Ahí abajo, aquí, por ejemplo, esta es la hipotenusa, como si fueran unos triángulos. Así. Y acá pasa lo mismo que el primer caso. X es positivo porque va de derecha, de izquierda a derecha, entonces baja verticalmente, pero él pasa por la hipotenusa. Nota que la avioneta pasa por la hipotenusa, ves como si fueran triángulos, si quieres componer en coordenadas cartesianas. Bueno, yo creo que esto no sé, no voy a quitarlo porque no me lo voy a dejar en el primer caso porque no quiero estar llenando eso de cuadros. Vamos a ver para el primero y se lo aprecia bien. Entonces ahí sería, igual que el primer caso, la X va a ser positiva. Se pone el valor, la distancia en línea recta, que en este caso era 54.3 kilómetros. Se aprecia claramente que es más corta la distancia, multiplicado por el coseno, porque quiero primero la parte horizontal. Con la parte horizontal se relaciona con la parte de coseno. 27 grados, no le voy a poner el signo de esa bolita ahí, porque para no confundir. Entonces multiplico 54.3 kilómetros multiplicado por el coseno de 27. Eso sería entonces positivo 48.38 kilómetros. Creo que vamos bien. Ahora, como él bajó, o sea, horizontalmente, perdón, verticalmente bajó un poco, es negativo. ¿Ok? Entonces de nuevo se escribe la distancia en línea recta, que fue 54.3 kilómetros, y se multiplica por el seno. Recuerden que digo seno, pero escribo sin porque así está en muchas calculadoras en inglés. Y pasé 40 con lo que ven allá. 27 grados. Vamos a hacer cálculo matemático. Cualquier cosa vayan haciendo el cálculo para ver si concuerda con lo que con los resultados que yo consigo. 54.3 kilómetros multiplicado por el seno de 27. Eso da 24, claro, negativo, 24.65 kilómetros. Recuerden kilómetros porque son distancias horizontales y verticales. ¿Ok? Eso está claro. Bueno, ahí no importa. Entonces el asunto es que sería, vamos a la tabla esta, sería, en la horizontal sería positivo 48.38 kilómetros. En la vertical sería negativo 24.65 kilómetros. Lo que estoy consiguiendo aquí son los desplazamientos por tramo, pues, los desplazamientos horizontales y verticales por tramo. Así que, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, regresamos a la pregunta anterior, que es la que se planteó desde el inicio. Si la avioneta hubiera ido directamente desde Vía Panamá, ¿cómo hubiera sido su vector de desplazamiento? Bueno, el vector de desplazamiento se refiere, ya le mencioné, la longitud de esta flecha verde, que está aquí directamente desde David al aeropuerto de Albrook, y el ángulo este ángulo de elevación sureste. Lo más fácil es con esta tabla ya conseguir la distancia directamente. Con esta tabla, disculpen, esta que está aquí. Lo primero sería sumar. Vamos a sumar, vamos a ponerlo así, este color. Sumamos estos valores y lo escribimos aquí. ¿Ok? Para que se aprecie. Igualmente acá. Sumamos aquí y lo escribimos aquí.
Vamos entonces. Entonces, recuerde que el signo no se puede ignorar, el signo es parte del número. Así que ponemos, por ejemplo, el primero, 145.54 kilómetros más 110.70 kilómetros más 48.38. Eso da 295. Claro, positivo, ¿no? Porque todo un dispositivo, 295.62 kilómetros. Eso es lo que está dando como un desplazamiento total X. Ese valor corresponde al siguiente. Si yo voy aquí, por ejemplo, ese valor que acabamos de conseguir, 295, es como si fuera equivalente a esta longitud X. O sea, de aquí hasta acá, solamente como si tuviera el tramo, todo lo que horizontalmente se movió. Una cosa así. Solamente horizontalmente desde que salió así. Bien. Ahora acá sería entonces, claro, como hay signos contrarios, aquí vamos a poner primero el positivo que parece ser más grande. Ponemos 130.18 kilómetros menos 36.29 menos 24.65. Menos 24.65. Eso da positivo, aquí, positivo 69.24 kilómetros. Esa longitud que se está viendo ahora, de 69.24, corresponde a la siguiente. Si voy a la gráfica, es como si hubiera sido algo así. Que lo que partió, al final quedó en su lugar final, en su ubicación final, se elevó esto. O sea que en reiteradas cuentas se puede decir lo siguiente. Vamos a echar para atrás. Es como si, vamos a ponerlo así. Horizontalmente se desplazó así. Y verticalmente se desplazó así. Finalmente, si se quisiera el desplazamiento total, o sea, por donde se quisiera que pasara en línea recta desde acá, habría que hacer teorema de Pitágoras. ¿Me explico? Había que hacer teorema de Pitágoras con estas tres flechas. Así que sería lo siguiente. Voy acá y hago el siguiente cálculo matemático. La distancia, y pongo abajito, de David, directamente una flechita, Panamá. Creo que no se puede poner tilde aquí. No. Muy bien. ¿Es igual a qué? Escribimos teorema de Pitágoras. Vamos a quitar esta cosa. Bien, entonces, hasta aquí después de completar la tabla. Recuerden que el objetivo de esta tabla es convertir las coordenadas polares, porque la información esta que está aquí en el mapa, disculpen, la información que está en el mapa es coordenadas, muy bien, es coordenadas polares, donde tú das la distancia que recorrió el avión y hace la referencia de dirección con ángulo, esas son las coordenadas polares. Pero con esos datos no se puede hacer una suma vectorial. La suma vectorial implica que con los valores, un par de valores correspondientes, yo puedo saber la distancia de la flecha verde. Evidentemente, si yo sumo la distancia por donde pasó, nunca va a dar la distancia en línea recta. Para línea recta tengo que usar una suma vectorial. Esa es la aclaración. Ok, continuamos entonces. Bien, entonces, claro, con los valores que están en las filas amarillas, que sería la X total y la Y total, porque eso es lo que se está viendo ahí. Nótese que, por ejemplo, vamos a marcarlo así. Esto que está aquí es la distancia X total. Y esto que está aquí es la distancia Y total recorrida. Es como si fuera, simplemente un plano, un triángulo rectángulo, como si fuera simplemente eso. Aquí la X total, aquí la Y total, bueno, en este caso sería bajando. Bueno, sí, no, perdón, sería subiendo, disculpen. Y la hipotenusa sería la distancia en línea recta desde David Chiriquí hasta el aeropuerto de Albrook, que es lo que se quiere. O sea que, en otras palabras, vamos a poner esto en verde. Esto sería la Y total. Esto sería la X total. Y esto sería, la flecha azul sería la distancia en línea recta desde David Chiriquí hasta el aeropuerto de Albrook en Panamá. Muy bien, entonces, haremos teoría de Pitágoras entonces, que sería disculpen, lo más sencillo. Bien, sería entonces, vamos a poner esto de color rojo para que
para que resalte bien. Entonces vamos a poner aquí raíz cuadrada de, como es el teorema de Pitágoras, x al cuadrado sería, bueno, poner positivo, pero igual eso al cuadrado va a dar positivo, sea signo que sea. Kilómetros, vamos a ponerlo paso a paso para que se vea, al cuadrado. Más, ahora la distancia y total sería 69.24 kilómetros al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver cómo va todo hasta aquí. Vamos a ponerlo acá porque vamos a poner la distancia. Escribí aquí distancia de cálculo de distancia directa. Desde David hasta Panamá. Claro, Panamá me refiero a Albrook. Lo referencio muchas veces para que quede claro en qué ubicación exactamente me refiero. Un poquito más pequeño. Está perfecto, un poquito más pequeño. Listo, muy bien. Se entiende clarito. Entonces aquí va a ser cálculo matemático, en la parte de abajo. Bueno, claro, primero sería elevar al cuadrado. Vamos a copiar esto y pegarlo aquí. Ya sin este, sería. Elevo entonces primero 295.62 al cuadrado. Eso va a dar, claro, está dentro, va a dar kilómetro cuadrado. Kilómetro cuadrado. Pero eso va a dar 87.391.1844. ¿Ok? 87.391. Ahora el otro lado va a dar al cuadrado, aquí kilómetro, porque va a quedar kilómetro cuadrado, 69.24 al cuadrado. Va a dar 4.794.1776. 4.794. Muy bien, entonces, claro, después los procedemos a sumar. Bien, sería 87.391.1844 más 4.794.1776. Bien, eso da 92.185.362. 92.185.362. Bien, entonces el asunto es que eso se le saca la raíz cuadrada, ya para terminar, y claro, se va a kilómetro cuadrado, no va a quedar kilómetro cuadrado, va a quedar kilómetro. Sería raíz cuadrada de eso, vamos a hacer el cálculo, daría 303.62 kilómetros. O sea, en otras palabras, ese sería, vamos a ponerlo así, voy a quitarle mejor esta que está aquí. Ahora sí. Eso quiere decir que aquí en el mapa, esa distancia, ahora quitamos decir interrogación y ahí ponemos la longitud de 303, disculpen, .62 kilómetros. Ya lo voy a poner más pequeño. Ya nos faltan unos minutos, solamente 10 minutos. Vamos a poner esto un poquito más pequeño, está más exagerado. Bueno, ese es lo que va a dar. Esa es la distancia en línea recta de David Chiriquí, del aeropuerto ese que salió, hasta el aeropuerto de Albrook. Ahora vamos a calcular el ángulo de elevación, o sea, el ángulo que está aquí, porque sería noreste. Bien, ¿cómo se calcula el ángulo? Eso lo que vimos ahí, todo eso fue lo que era referente a la longitud, que es con teorema de Pitágoras. Estaba por escribirlo por eso, fue teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. La forma más fácil de conseguir si se tienen esos valores, pues. A ver, un poquito más chiquito. Listo. Ahí está un poquito. Listo ya. Ahí queda perfecto.
Eso fue teorema de Pitágoras, así fue que se consiguió eso. Bien, entonces del lado de acá, lo más fácil, pues para este caso, para conseguir ese ángulo, también se utilizan estas cosas. Recuerden que lo que acabo de hacer es simplemente introducir, voy a dejarlo ahí también por cualquier detalle. Por ejemplo, este valor es el que estaba correspondiente aquí. Y este valor era el que estaba correspondiente. Vamos a ponerlo más. No, vamos a ponerlo quebrado así. Así es el valor que estabas aquí. Listo. Pero para acá, para conseguir el ángulo, vamos a utilizar una función trigonométrica. Pero voy a ponerla directamente porque yo sé que la sabemos. Se puede utilizar como fórmula también. Sería, el ángulo va a ser igual a la tangente inversa, que sería tan a la menos 1. Ahora voy a explicar los detalles. Y la división entre, bueno, vamos a poner esto, lo que está en la Y total, que sería 69.24 kilómetros, dividido entre la X total, que sería positivo 295.62 kilómetros. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? A resaltarlo aquí porque no quiero. Voy a ponerle este color porque sepa más con más detalle. Entonces, aquí sería este valor que está aquí es el que está aquí. Y este valor de acá es el que está acá. ¿Ok? Para calcular el ángulo. Entonces, lo siguiente sería. Diga. Aquí, sí, exacto. Muy bien, gracias, joven. Muy bien. Entonces aquí sería, ahora cualquier cosa me dice si me equivoco en algo. Entonces aquí vamos a copiar y pegar. Voy a hacer primero la división para que sea para ir paso a paso. Claro, evidentemente nótese que se elimina el asunto del kilómetro y queda positivo, así que sería 69.24 dividido entre 295.62. Sería 0. Bueno, vamos a poner 4 números después del punto porque ahí necesito que el ángulo sea lo mejor posible. 4,2. Ahí está perfecto. Voy a agarrar 4 números después del punto para que el cálculo aritmético, el cálculo trascendente, porque función trigonométrica, la menos 1 se llama función trascendente. Acuérdense que ya les mencioné eso, pero voy a decírselo de nuevo. Cuando están las teclas seno, coseno y tangente, está seno, coseno y tan. Arriba está la parte de voy a poner un poquito chiquitillo, creo que ahí se ve. Aquí sería, creo que es así, ¿no? Sin, aquí cos. Recuerden que en la parte superior está unos que dicen lo mismo, solo que tienen el menos 1 ahí. Cualquiera de ellos va a tener eso ahí. Eso significa que es la función al revés, o sea que ahí desconozco el ángulo. En la que está dentro es que ya se sabe el ángulo. Ahí se pone menos 1. Hay que estar claro en eso, aquí sería menos 1, eso está en la calculadora. Entonces, claro, yo me refiero en este caso en concreto a este que está aquí. Vamos a ponerle rojito, este y este. O sea que sería en concreto esta que está aquí. Se habilita con, bueno, yo no sé cómo se habilita, creo que con Shift. Depende cómo sea la calculadora. Ahí sí tenía que ser particular. Bien, entonces, claro, después la división, lo que sería hacer la función inversa. Me gustaría que si tienen alguna duda respecto a cómo, si le sale el ángulo acuérdense que lo que les mencioné, tiene que estar configurada la calculadora. En la parte superior debe tener la letra D o la letra DEG, o la palabra, pues el acrónimo DEG. Significa degree o ángulo sexagesimal. Bien, entonces vamos a hacer la operación. Tiene que dar el siguiente ángulo. Ahí sería, bueno, ponerle exactamente tangente inversa, están a la menos 1, es 0.2342. Da 13.18 grados, 13.18, nada más agarré dos números después del punto, 18 grados. O sea, eso sería ahí entonces, aquí 13.18 grados, ok, 13.18 grados, que sería entonces el ángulo correspondiente que está acá. O sea que aquí sería 13.18 grados si hubiera pasado por ahí.
Vamos a poner un color característico a la trayectoria hipotética, porque acuérdense que por los valores de abajo él pasó. Vamos a poner aquí un color que no siga utilizado y resalte. Me parece que el único es este que está aquí. No hay más. No, demasiado. Yo creo que eso está bien. Este valor que está aquí y este valor que están acá son los valores que hubiera conseguido de ángulo. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Quitamos todos estos aviones. Si el avioneta hubiera ido directamente de David Chiriquí hasta el aeropuerto de Albrook en Panamá, hubiera recorrido 330.62 kilómetros en línea recta y un ángulo noreste de 13.18 grados. ¿Ok? Eso hubiera sido las condiciones. Miren que lo hice primero teniendo la información polar, o sea, la distancia en cada tramo y el ángulo. Y con esos tres, con esas tres parejas de valores, convertirlos en coordenadas cartesianas. Recuerda que aquí se pasó de coordenadas polares a coordenadas cartesianas en cada paso. Vamos a poner así un poco exagerado. En cada paso se convirtió en... Daniela Sancho levantó la mano, diga. Profesor, ¿puede volver a tomar la asistencia? No me encontraba en casa y entré tarde a la clase. Bueno, ahora que acabo, pues casualmente acabo de terminar ya. O sea, sí, déjeme. Bien, bueno, entonces eso sería todo, ¿oyeron?